¿Qué es lo más espeluznante que has visto en el bosque? Mientras caminaba por el sendero Pacific Crest, estaba a punto de dejarlo por esa noche y vi un lugar despejado sin piñas ni ramas que quitar. Supuse que alguien lo había despejado antes que yo, pero al pisarlo, la tierra se hundió como si acabara de ser depositada. Dormí allí, pero le di vueltas. A la mañana siguiente, me di cuenta de que alguien había excavado ese lugar y luego lo había cubierto. Creo que dormí sobre una tumba reciente. De niño, vivía en una pequeña propiedad en el bosque. Mi casa estaba construida básicamente alrededor de donde antes estaban los establos. Mi habitación estaba cuando aún eran establos, donde se almacenaba el heno. Antes de llegar a lo espeluznante, necesito decir algunas cosas más. Cuando estabas en mi habitación, a veces olía a heno de la nada. Mi perro siempre se negaba a subir porque algo lo asustaba muchísimo. A veces se oían golpes en las puertas, había 3 en mi casa, a veces todos a la vez. Dicho esto, vamos a lo divertido. Mi habitación tenía una ventana grande con una vista impresionante del bosque, y mi jardín era prácticamente un claro. Una vez, oí a un niño reírse desde arriba. Corrí allí, solo para encontrarme con la ventana abierta y algo corriendo por el bosque. Pasé 2 años más en esta casa y me sentí muy inseguro todo el tiempo. Para quienes piensen que los niños me gastaban bromas, dudo mucho que ningún niño sobreviviera a una caída así desde mi habitación al jardín. Además, como es una propiedad privada, la única entrada tiene un portal enorme que es incómodo de escalar. Tenía una vela aromática en un estante de mi habitación que a veces se volvía loca, con eso quiero decir que se movía, incluso de día. Algunos detalles menores, zonas frías, una de nuestras gallinas encontrada muerta por la mañana. Hay otra cosa un poco rara, tengo un hermanito. En aquella época, su habitación estaba frente a la mía, y solíamos dormir con las 2 puertas abiertas para poder hablar. Una vez, me desperté por la noche y vi algo merodeando en mi habitación. Pensé que era mi madre, ya que siempre nos vigilaba antes de acostarse. A la mañana siguiente, me di cuenta de que mi hermano también lo había visto, y él y yo estábamos solos en casa esa noche, ya que mi madre estaba trabajando. Un pueblito en una zona relativamente rural. Unos años después, ahora estoy bastante seguro de que era un skinwalker. Hace unos 10 años, estaba en casa de mi padre durante el fin de semana en Kentucky. Los apalaches son muy supersticiosos, provienen de la ascendencia escocesa irlandesa y nunca pierden esa faceta. Mi padre no era supersticioso, pensé, y no se asustaba fácilmente. Eran como las 10 de la noche, y decidimos ir al pueblo a comer algo en McDonald's. Papá siempre insistía en caminar delante de mí, y yo siempre asumía que era para no pisar accidentalmente una serpiente, pero ahora ya no creo que sea así. Así que encendió la luz del porche y abrió la puerta mosquitera. Había puesto un pie en el porche, y se oyó un ruido espantoso. Nunca en mi vida lo olvidaré. Hubo un chillido seguido del canto de un cuervo. Pero no era un cuervo. La mejor manera de describirlo es como si alguien estuviera imitando el canto de un cuervo. Se me erizaron los pelos de la nuca y mi padre se retiró a la casa. Cerró de golpe la puerta grande y la cerró con llave, algo que nunca le había visto hacer. Antes de que pudiera preguntarle nada, dijo, no es seguro. Podemos irnos mañana por la mañana. Y así lo hicimos. Pero el resto de la noche nos quedamos dentro. Mi padre ni siquiera salió a fumar un cigarrillo. Incluso dejó que los perros, de afuera, se quedaran dentro. Nunca volvimos a hablar de eso, pero ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Fui a caminar por el bosque mientras acampaba con un exnovio hasta donde terminaba el camino y encontré una jaula subterránea gigante. Después de explorar, empezamos a besarnos y de repente oímos a niños pequeños riéndose a nuestro alrededor. Salí pitando de allí y no miré atrás. Esto pasó hace 7 años.
Vivía en una casa alquilada con 2 baños. Uno de ellos estaba roto e inservible. Huele fatal al abrir la puerta. Siempre la tengo cerrada con llave. Una noche, se acercaba una tormenta a la ciudad. Se fue la luz porque el viento era demasiado fuerte. Estaba sentado solo en la sala cuando oí un golpe sordo que venía del baño. Pensé que podría ser por la diferencia de presión atmosférica debido a la tormenta. Seguí haciendo mis tareas. Y se oyó un golpe sordo, y juro que vi la puerta del baño abrirse. Me asusté, salí de casa y me quedé en la terraza hasta que llegó la luz. No sé dónde estaba la cerradura ni cómo demonios se abrió. Cuando volví a entrar, la puerta estaba entreabierta. La cerré bien y la até con una cuerda. Obviamente, me acobardé de esa casa en un par de semanas. Nunca más volví a acercarme. Me recuerda a cuando tenía 6 años, mi hermana 3 y nuestra hermanita solo unos meses. Mi hermana, mamá, la bebé y yo éramos las únicas personas en casa. La bebé estaba durmiendo la siesta y nosotras estábamos haciendo lo que fuera en otra habitación. De repente, la bebé empezó a llorar. Nos asustamos, pero bueno, bebés. Pero nuestra mamá fue a consolarla y nos gritó que entráramos. Entramos y gritó, ¿quién murió a la bebé? Le dijimos que no sabíamos de qué hablaba. Nos mostró una mordedura perfecta, pequeña, definitivamente humana, en la pierna de la bebé. Nos castigó a las 2 por negar que una de nosotras lo hiciera. Pero estuvimos juntas todo el tiempo. No fuimos nosotras. Otras cosas raras, una vez, cuando tenía unos 14 años, me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en la cama leyendo. Estaba con un pie en el suelo. Todo estaba en silencio, mis hermanas dormíamos todas en el ático, así que técnicamente compartíamos habitación, pero estaban bastante lejos, al otro lado de unas medias paredes. Sentí unos dedos fríos rozando la parte trasera de mi pantorrilla, como si me presionaran suavemente y luego la retiraran. Era muy visible. Di un salto, obviamente bastante asustada. No podía ver bien a mis hermanas, así que pensé, vaya, una broma estúpida, pero miré debajo de la cama y no había nada. No solo nadie, sino nada, no guardaba nada debajo, y era verano, así que no había sábanas ni mantas en mi cama que pudieran haberse caído y me hubieran tocado. Me estremecí muchísimo. Durante varios días estuve nerviosa, pero al final lo olvidé. Gracias al acaparamiento de mi padre, nuestro sótano es un laberinto miserable de estanterías y pilas de objetos dispersos con algunos pasillos. Las escaleras tienen esa configuración donde hay otro tramo de escaleras encima, que lleva al ático, así que el techo inclinado impide la visión hasta la mitad. Unos meses después del primer incidente, bajé a buscar pasta del trastero. Era mediodía. Mientras bajaba las escaleras y me acerqué al techo para poder ver, vi algo volar detrás de una estantería. Era brillante, blanco, creo, y parecía sólido, como una camisa, un trozo de tela o un trozo de papel. Fue como si algo se hubiera colado rápidamente detrás de la estantería. Me quedé paralizado, miré y escuché, pero no vi ni oí nada más. En ese sótano no circula el aire, así que no entendí cómo podía ser algo que se agitara con la brisa. Bajé sigilosamente las escaleras, recorrí el pasillo y asomé la cabeza por la esquina. No había nada. Busqué un buen rato un trozo de papel, tela o cualquier cosa, podría haber sido, pero no encontré nada. Muy inquietante. Siempre me inquietaba un poco el sótano, pero después de eso, me dio muchísimo miedo, e incluso ahora me alegro de estar lejos de él. En algún momento del invierno, me estaba asustando leyendo historias de terror, y se me ocurrió preguntarles a mis hermanas si había pasado algo raro en casa últimamente. La menor dijo que no, pero la otra sí. Debió de ser unos meses después de lo que me pasó, porque mi hermana estaba haciendo los deberes cuando ocurrió. Estaba en el solario,
que sobresale de la fachada de la casa, y era tarde por la noche. No recordaba la hora, pero todas dormían. Tenía todas las persianas cerradas, así que no podía ver el exterior. Mientras estaba sentada allí, se oyó un zumbido fortísimo y un golpe sordo desde fuera. Fue tan fuerte que sintió que sacudió la casa. No investigó. Subió las escaleras con cuidado y se escondió en su cama, donde se quedó dormida al rato. No le pasó nada más y nunca supo qué era. Sugerí que fue un búho o algo golpeando las ventanas, pero insistió en que fue demasiado fuerte y contundente para haber sido un animal o un humano. Mientras lo comentábamos, mi madre vino a decirnos que la cena estaba lista. Le contamos los sucesos extraños. Cuando llegamos a casa de mi hermana, dijo, sí, yo también oí eso. Dijo que fue tan fuerte que pensó que había caído un árbol o que un coche había chocado la casa. Salió a comprobarlo, pero no vio nada. Era una noche tranquila y silenciosa. Después de eso, no pasó nada más. Nunca sentí que la casa estuviera embrujada ni nada parecido. Pero esos incidentes siguen presentes en mi mente. Simplemente extraños.